¿Alguna vez alguien te ofendió? ¿Te trató mal? ¿Te faltó el respeto? ¿Y tú te quedaste completamente en blanco? No dijiste nada. O dijiste lo incorrecto. O peor aún, te fuiste de ahí sintiéndote más pequeño de lo que llegaste, cargando esa sensación agridulce de haber dejado pasar algo que no debías dejar pasar. Eso que sentiste tiene nombre, aunque nadie te lo haya explicado así. Y tiene solución, aunque todavía no lo sepas. Porque el problema nunca fue tu carácter, nunca fue tu inteligencia, nunca fue que no tenías las palabras. El problema fue que nadie te enseñó qué hacer con ellas en el momento exacto en que más las necesitabas. Si alguna vez saliste de una conversación sintiéndote más pequeño de lo que entraste, quédate hasta el final de este video. Y si quieres aprender a relacionarte desde un lugar de más respeto propio y más seguridad personal, suscríbete al canal, porque eso es exactamente lo que construimos aquí cada semana. Imagina esta escena. Estás en una reunión, en una comida familiar, en una conversación con alguien del trabajo. Hay más personas presentes y en un momento dado, alguien hace un comentario sobre algo que dijiste o hiciste. No es un insulto directo. Es ese tipo de comentario que viene disfrazado de observación, de broma casi, pero que todos en la sala entienden perfectamente qué quiso decir. Y tú te quedas en silencio, asientes, dejas pasar el momento. Y mientras la conversación sigue avanzando, tú estás completamente perdido en tu cabeza, reproduciendo mentalmente lo que deberías haber dicho. Una hora después, ya lejos de ahí, te llega la respuesta perfecta, brillante, exacta, irrefutable, absolutamente inútil. Porque la conversación ya terminó. Ese fenómeno, esa respuesta que siempre llega demasiado tarde, se conoce como el espíritu de la escalera. El momento en que ya estás bajando las escaleras, listo para irte, y finalmente se te ocurre lo que tendrías que haber dicho arriba. Y lo peor no es que la respuesta llegue tarde. Lo peor es lo que queda después. Esa mezcla rara de frustración, impotencia y un poco de vergüenza que no terminas de explicarte bien. Esa sensación de que fallaste en algo, aunque no puedas decir exactamente en qué. Lo que nadie te dijo es que ese bloqueo no tiene que ver contigo como persona. No es un defecto de carácter, no es timidez, no es falta de vocabulario. Tiene que ver con algo mucho más básico y mucho más humano, con la forma en que tu cerebro responde automáticamente a las amenazas sociales. Porque cuando alguien te provoca, cuando alguien usa un tono irrespetuoso contigo o hace un comentario que duele, tu cerebro lo registra como peligro. No importa que no haya una amenaza física real. Para tu cerebro, el rechazo social, la humillación pública, la pérdida de estatus delante de otros son peligros tan reales como cualquier otra cosa. Y cuando detecta ese peligro, activa una respuesta automática que tiene exactamente 3 modos posibles. El primero es atacar. Responder con más fuerza que el otro. Subir el tono. Buscar la palabra que más duela. Ganar la pelea aunque sea a costa de quedar como el agresivo de la situación. El segundo modo es congelarse, quedarte sin palabras, ver cómo el momento pasa y cargar para siempre con lo que no dijiste. El tercero es huir, justificarte, explicarte, disculparte, ceder para que la tensión baje aunque no hayas hecho absolutamente nada malo. ¿Cuál de los 3 te suena más familiar? Porque todos hemos estado en los 3 en distintos momentos. Y el problema no es que sean respuestas humanas, que lo son, sino que las 3 tienen algo en común. Le dicen al otro que su táctica funcionó, que logró desestabilizarte. Y eso es exactamente lo que busca quien te trata mal. Existe una cuarta opción, una que la mayoría no conoce, no porque sea secreta, sino porque nadie nos la enseñó. Pero antes de llegar a ella, necesitas conocer el error más común que comete casi todo el mundo cuando alguien lo provoca. Porque si no entiendes este error primero, puedes usar las mejores frases del mundo y seguir perdiendo terreno sin entender por qué. En unos minutos vas a descubrir exactamente cómo funciona esa cuarta opción y por qué cambia completamente la dinámica de cualquier conversación difícil. Pero primero necesitas entender esto. El error más común cuando alguien te trata mal es explicarte, justificarte, dar contexto, construir un argumento completo para demostrar que tienes razón y que el otro está equivocado. Suena lógico, suena incluso maduro, suena como lo que haría una persona razonable frente a un conflicto, pero tiene un efecto que probablemente no esperabas. Cuando te explicas ante alguien que te trató mal, le estás diciendo implícitamente que su opinión sobre ti es suficientemente importante como para que inviertas energía en cambiarla. Y eso le da exactamente el poder que buscaba. Piénsalo así.
Imagina que alguien pone en duda tu criterio profesional delante de otros. Si tú respondes con una lista de tus logros, de tus credenciales, de todo lo que has hecho para merecer esa confianza, ¿qué estás haciendo en realidad? ¿Estás aceptando el marco que el otro puso? ¿Estás validando la pregunta? ¿Estás jugando en su terreno con sus reglas? Y eso, aunque no lo parezca, ya es una forma de perder. Las personas que se hacen respetar de forma natural no se explican ante quienes las tratan mal, no porque sean arrogantes ni distantes, sino porque saben, de forma profunda e instintiva, que su valor no depende de que el otro lo entienda. Su valor existe independientemente de esa opinión. Y esa certeza interna es exactamente la que las hace inaccesibles para este tipo de ataques. La respuesta que funciona no argumenta, no defiende, no justifica, nombra lo que ocurrió. Hace una pregunta que pone al otro en evidencia, o simplemente sostiene la posición sin moverse. Eso es lo que vas a aprender ahora a través de situaciones concretas que probablemente reconocerás. La primera situación es esta. Estás en una reunión, en una conversación grupal, en una comida de trabajo o en un evento social donde hay más personas presentes. Y alguien dice algo sobre ti o sobre lo que hiciste con un tono que no es neutral. Puede ser una ironía, un comentario con doble filo, una crítica disfrazada de observación casual. Ese tipo de cosa que si la denuncias parece que eres el sensible, pero si la dejas pasar parece que le diste la razón. Piensa en esa persona que conoces, quizás en tu trabajo, quizás en tu familia, que tiene la costumbre de hacer exactamente esto, siempre en forma de broma, siempre con suficiente ambigüedad como para que si reaccionas quedes como el exagerado. Y siempre sales de esas situaciones sintiéndote mal sin poder explicar muy bien por qué, porque técnicamente nadie te dijo nada grave. Esa ambigüedad es la herramienta favorita de quien quiere desestabilizarte sin que lo puedan acusar de nada. Y la forma de desactivarla es sacarla de la ambigüedad y ponerla en terreno explícito. El error más común en esta situación es reaccionar de inmediato, defenderte, justificarte o preguntar qué quisiste decir, con un tono que ya muestra que te afectó. Lo que funciona tiene 3 pasos que puedes memorizar ahora mismo. Primero, una pausa breve, no larga. Solo el tiempo suficiente para que todos en la sala noten que no reaccionaste de inmediato. Esa pausa sola ya dice algo poderoso. Dice que no te desestabilizaron. Dice que estás eligiendo tu respuesta en lugar de ser arrastrado por tus emociones. Segundo, contacto visual directo con la persona, sin tensión en la cara, sin sonrisa forzada, solo presencia tranquila y firme. Tercero, una respuesta según el contexto. Si el comentario fue ambiguo, dices, si tienes algo concreto que decir sobre esto, con gusto lo escucho. Si el tono fue claramente irrespetuoso, dices, prefiero que hablemos diferente. Si fue una crítica disfrazada de broma, preguntas, ¿lo dices como crítica o como observación? Las 3 respuestas hacen exactamente lo mismo. Sacan la conversación de la ambigüedad y la ponen en terreno explícito, donde el otro tiene que decir lo que realmente piensa o retroceder, y la mayoría retrocede, porque la ambigüedad era su zona de seguridad y tú acabas de quitársela. La segunda situación es diferente y en muchos aspectos más difícil de manejar. Alguien opina sobre ti, sobre tu trabajo, sobre tus decisiones, sin que se lo hayas pedido, sin datos concretos, solo su evaluación personal dicha con el tono de quien no tiene dudas. Eso no va a funcionar. No creo que sea lo tuyo. Siempre terminas haciendo lo mismo. Frases que no vienen de un análisis, que no ofrecen información útil, que no buscan ayudarte. Solo buscan posicionarse por encima de ti. Probablemente conozcas a alguien así. Esa persona que cada vez que compartes algo nuevo, un proyecto, una idea, una decisión que tomaste, tiene un comentario de ese tipo listo. Y cuando intentas explicarle por qué crees que va a funcionar, le das datos, le muestras argumentos, él simplemente agrega otro motivo de por qué no. La conversación puede durar horas y siempre terminas agotado, mientras el otro parece satisfecho. Eso pasa porque al entrar en el debate, aceptaste implícitamente que su evaluación merece una respuesta, y eso le dio peso que no tenía. La respuesta correcta aquí es la más breve de todas y también la más contraintuitiva. Gracias por tu opinión. Solo eso, sin añadir nada más, sin sarcasmo, con el mismo tono con que dirías cualquier otra cosa. Esa respuesta no niega ni confirma, no debate ni cede,
Simplemente recibe sin darle más peso del que tiene. Si el patrón se repite y necesitas nombrarlo, hay una frase para eso también. Noto que sueles tener una opinión sobre lo que hago. Si tienes algo concreto que decirme, prefiero que seas directo, una vez, en privado, con ese tono, y lo que no alimentas, con el tiempo, se extingue. Muy pronto vas a descubrir el principio que está detrás de todo esto y que hace que nunca más necesites memorizar respuestas específicas, porque vas a entender instintivamente qué está buscando el otro y cómo desactivarlo. Y si quieres seguir construyendo relaciones desde un lugar de más respeto y más claridad, este canal es para ti. Ahora llegamos a algo más sutil, algo que muchas personas no identifican como falta de respeto porque no viene con palabras duras ni con tono agresivo. La condescendencia, ese modo de hablar que te pone por debajo sin que nadie haya dicho nada que puedas señalar con precisión. El paternalismo, la explicación que no pediste dada como si no supieras algo que debería ser obvio para cualquiera. Mira, lo que pasa es que, dicho con ese tono que implica que tú no lo entiendes y el otro sí, es que es bastante simple, básicamente, como si lo que no comprendiste fuera un límite de tu capacidad y no de su comunicación. Hay personas que hacen esto de forma consciente como táctica de dominio, y hay otras que ni siquiera se dan cuenta porque es simplemente la forma en que aprendieron a relacionarse. En cualquier caso, el efecto es el mismo. Te pone en un lugar que no elegiste, y el error más común frente a esto es dejarlo pasar. Asentir, fingir que el tono no ocurrió, porque nombrarlo parece dramático o exagerado. Pero hay algo que necesitas entender sobre los patrones de trato. Lo que se normaliza una vez se repite, y lo que se repite define la dinámica de toda la relación. Si dejas que alguien te hable con condescendencia hoy sin decir nada, estás estableciendo sin querer el estándar de cómo esa persona puede hablarte siempre. Lo que funciona es nombrarlo sin acusar, sin dramatismo, con la misma calma con que dirías cualquier otra cosa. Tengo claridad sobre el tema. Si hay algo específico que quieras agregar, adelante. O más directamente, prefiero que hablemos como pares. Esas respuestas restablecen el nivel sin hostilidad. Hacen visible lo que ocurrió sin convertirlo en una acusación y le dejan al otro la responsabilidad de decidir cómo quiere continuar. La cuarta situación es probablemente la más difícil de manejar, y no porque sea la más intensa, sino porque es la más difusa. No tiene palabras duras, no tiene tono agresivo, no tiene ni siquiera condescendencia explícita. Solo ausencia. Solo el peso de ser tratado como si tu presencia importara menos. Te interrumpen y siguen hablando como si nada. Repiten tu idea un rato después como si fuera propia y reciben el reconocimiento. No te incluyen en una conversación que te afecta directamente. Son situaciones donde no hay un momento claro donde responder. Y eso las hace especialmente complicadas, porque si reaccionas con mucha intensidad, quedas como el conflictivo de la situación. Y si no reaccionas, te quedas con la incomodidad dentro y con la sensación de que te dejaste pasar por encima otra vez. Piensa en ese entorno, quizás laboral, quizás social, donde esto ocurre con frecuencia, donde tú dices algo y la conversación sigue como si no lo hubieras dicho, y un par de minutos después alguien más dice algo muy similar y todos responden. Al principio, lo atribuyes a casualidad, luego a que quizás te expresaste mal. Pero cuando le prestas atención de verdad, empiezas a ver el patrón. Y la única forma de romper un patrón es nombrarlo. No con drama, no con acusación, con precisión y con calma. Frente a una interrupción dices, déjame terminar. 2 palabras. Tono tranquilo. Y continúas exactamente donde estabas. Frente a una idea apropiada, dices, eso es lo que mencioné antes. Me alegra que estemos alineados, sin hostilidad. Solo anclas tu nombre a la idea antes de que desaparezca del todo. Frente a una exclusión dices, para la próxima necesito estar en esta conversación desde el inicio, directo, con propuesta, sin queja. Las 3 respuestas no piden permiso, no se justifican, solo nombran lo que ocurrió o lo que necesitas, con la misma calma con que dirías cualquier otra cosa. Esa calma no es indiferencia, es control. Y el control es exactamente lo que el otro intentó quitarte. Y ahora llegamos al bloque que prometí desde el principio, porque todo lo que aprendiste hasta aquí, cada respuesta, cada técnica, cada frase concreta, es la expresión de un solo principio. Y cuando lo entiendas de verdad, ya no vas a necesitar memorizar nada.
Vas a saber instintivamente qué decir en cualquier situación porque vas a entender qué está buscando el otro y por qué ciertas respuestas funcionan donde otras fallan. El principio es este: la persona con más autoridad en una conversación no es la que habla más fuerte, ni la que tiene más argumentos, ni la que logra callar al otro. Es la que controla su propia reacción. Cuando alguien te trata mal, lo que busca, a veces conscientemente y a veces sin darse cuenta, es una señal de que te afectó, una señal de que tiene poder sobre tu estado emocional. Y cuando esa señal no llega, cuando respondes con calma, con precisión, sin escalar, sin huir, sin derrumbarte, el intento falla. Y los intentos que fallan repetidamente se abandonan. No porque esa persona necesariamente cambie como ser humano, sino porque aprendió que contigo esa táctica no produce el efecto que busca. Esto no ocurre de un día para otro. Ocurre respuesta a respuesta. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar. Cada vez que dices lo necesario en lugar de todo lo que sientes. Cada vez que sostienes tu posición sin necesitar que el otro te dé la razón para sentirte bien. Eso es poder en silencio. No es distancia, no es indiferencia, no es hacerse el fuerte. Es la certeza, construida a través de la práctica, de que tu valor no depende de la validación de quien intenta disminuirte. Quiero ser honesto contigo sobre algo porque creo que es importante decirlo claramente. Aplicar todo esto no es fácil al principio. La primera vez que estés en una situación de estas e intentes hacer la pausa, en lugar de reaccionar, va a sentirse raro, incómodo, como si tuvieras que luchar contra un impulso muy fuerte, porque lo tendrás, el impulso de defenderte, de justificarte, de atacar o de huir, es real y es poderoso. No desaparece de un día para otro. Lo que cambia con la práctica es tu relación con ese impulso. En lugar de seguirlo automáticamente, empiezas a observarlo, a reconocerlo. Y en ese pequeño espacio entre el impulso y la respuesta es donde vive tu libertad real. Hay un concepto en psicología que resulta muy útil aquí, y es la idea del espacio de respuesta. Entre el estímulo, la provocación, el tono irrespetuoso, la crítica sin argumento y tu respuesta, siempre hay un espacio. Pequeño al principio, casi imperceptible, pero que crece con la práctica. Y lo que hiciste hoy es exactamente eso. Empezar a ampliar ese espacio. Darte herramientas concretas para habitarlo en lugar de saltar por encima de él. Porque en ese espacio es donde dejas de ser reactivo y empiezas a ser intencional. Donde dejas de responder desde el miedo y empiezas a responder desde la claridad. Donde dejas de darle al otro el control de tu estado emocional y lo recuperas para ti. La próxima vez que alguien te provoque, la próxima vez que sientas ese impulso de defenderte, de justificarte, de salir corriendo de la conversación o de responder con más fuerza de la necesaria, recuerda una sola cosa: pausa, contacto visual y la respuesta más corta que resuelva lo que pasó. Nada más, nada menos. No necesitas más palabras para tener más peso. Necesitas las palabras correctas en el momento exacto. Eso es lo que construiste hoy, y eso es exactamente lo que separa a las personas que se hacen respetar de las que siguen esperando el momento perfecto para responder. Ese momento siempre es ahora. Si mientras escuchabas este video pensaste en una situación específica donde no supiste qué decir, déjame un like. No es un trámite. Es la forma en que YouTube sabe que este contenido vale la pena mostrarle a más personas que están viviendo exactamente lo mismo. Cuéntame en los comentarios cuál de las 4 situaciones reconociste más en tu propia vida. Leo todos los comentarios y muchas veces lo que escriben ahí se convierte en el próximo video. Suscríbete si ya no quieres seguir aguantando lo que no debes aguantar. Cada semana hay una herramienta nueva pensada para ti. Y si lo que aprendiste hoy te resultó útil, hay un video que va exactamente un paso antes de todo esto. Porque saber qué decir cuando te tratan mal es poderoso. Pero hay algo que ocurre antes, una razón psicológica específica por la que ciertas personas te tratan mal sin que hayas hecho nada. ¿Qué dice de ellos cuando hacen eso? ¿Y por qué entender eso cambia completamente cómo lo vives? Quédate atento a nuestro próximo estreno.